¿Cómo están, jóvenes? Mientras sus compañeros van ingresando, vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. ...16 de julio de sábado. Y nos quedamos en la carpeta número 7, así ya la vamos a ver. Déjenme ver el tema de la asistencia, que son tercero. Ay, creo que tengo que volver a logonearme. Eh. Vamos a ver el tema de la asistencia. Mientras yo hago esto, vayan dejando sus dos apellidos y sus dos nombres ahí en el chat. Y también no se olviden que tienen que marcar su asistencia en el aula virtual. Recuerden que la asistencia en la aula virtual está habilitada 15 minutos antes y 15 minutos después. Tenemos Rodríguez, Avilés, Carmen. Vamos a ver. Carmen Sánchez, Rodríguez, Damián me parece que era. Y Avilés. Avilés Ronquillo. Tenemos a Villamar, a Ponce y a William Rodríguez. Villamar, a Ponce y a William Rodríguez. Y no veo a nadie más, ¿no? Entonces creo que están todos los que están. Avilés, Sánchez, Villamar, Ponce y Rodríguez. Ya. Entonces, por el momento son los que están, entonces son los que tienen asistencia allí. ¿Qué más? Déjenme dejar subiendo el video anterior. Para que se vaya subiendo. Se pone bien lenta la computadora. Saben que está lenta desde que instalé el NetBeans se puso así lenta. Creo que el MySQL le consume mucho recursos.
Estamos 16 de julio del 2022. Hacer un clic se demora tanto. 1, 2, 3. Ahí se está subiendo. Ya, vamos nosotros entonces a nuestro tema. Nuestro tema es programación visual. Y les quería enseñar el aula virtual, ¿verdad? Recuerden que ustedes tienen que marcar su asistencia aquí en el aula virtual. Es decir que si ustedes quieren saber si su asistencia se marcó o no, vayan al botoncito que está en la parte derecha de la pantalla, en la mitad de la pantalla. Pongan informe, ¿verdad? Y entonces allí van a ustedes poder apreciar si tienen la asistencia marcada o no, ¿no? El día de hoy estamos 16, entonces creo que estamos por acá. Ya miren, aquí estamos 16, entonces por ejemplo, Anguieta todavía no marcado, Carrillo, Cuello todavía no marcado, entonces no ha marcado por aquí. Y el resto se ha marcado y algunos creo que le falta matricularse. Entonces, importante que marquen aquí su asistencia porque va a servir para ver la interacción que tienen los alumnos con el aula virtual. ¿Qué más con respecto al aula virtual? Bueno, el aula virtual, como ustedes son un curso nuevo, no tengo yo los cuestionarios listos, pero, ya por lo menos les pude dejar la lección de introducción. Entonces, ya está disponible la lección de introducción de Java para realizar la lección. Pueden estudiar el primer material que son características de Java, y me parece que introducción a Java, me parece que en estos dos está la introducción, en estos dos materiales. Entonces, si ustedes leen estos dos materiales o los estudian, ustedes pueden dar la lección. Igual, esta lección está fácil, ¿sí? Yo les he configurado para que ustedes puedan repetir la lección 3 veces. ¿Sí? Es decir, que si sacan mala nota, la pueden volver a repetir y mejorar la nota. La pueden dar al máximo de 3 veces. Coge la nota más alta, ¿no? La lección yo creo que tendría 1 o 2 semanas. Ya estoy viendo si preparo la lección número 2. Bueno, creo que la lección número 2 iría aquí mismo. Entonces, ojo con eso de allí, ¿no? Esta lección está fácil, es un poco más teórica, así que ya la pueden dar, ¿ya? Entonces, eso creo que sería lo que les quería informar y que marquen su asistencia y que todos los materiales están subidos aquí hasta que estamos revisando actualmente. Ya creo que nos falta poco para entrar a la unidad 2, ¿no? Esperemos que logremos entrar a la unidad 2 en este primer parcial, cosa que nos queda la unidad 3 y la unidad 4 para el parcial que viene. ¿Ya? O sea que ya en la unidad 3 ya entraremos a lo que es ya programación en modo gráfico, ¿no? Que me imagino que algunos de ustedes ya algo deben haber estado moneando. Entonces, sí, esas son las novedades. Por acá, ya por acá ya me están poniendo los nombres. Ya, como saben, pues a 40 minutos se me va a cerrar la sesión, por eso las clases las empezamos según el horario, para, no perder el tiempo de sesión, o sea que van los 40 minutos exactos allí, y cuando se cierre inmediatamente nos volvemos a conectar. Eh, ¿Alguna pregunta, inquietud, duda? Hemos visto más o menos material, ¿no? Ya, si no hay preguntas, entonces déjenme ver dónde nos quedamos la última vez. Creo que estábamos viendo el capítulo de los arreglos, los arrays. No dejamos nada pendiente dentro de los métodos. Y estamos viendo los arrays, los arreglos, ¿no? Entonces, página 7 nos quedamos.
Ya se abrió. Sí, ya se abrió. A ver, compartir PDF. Acá está. Vamos a hacer así un rápido recorderis. Ya, entonces estamos viendo los arreglos y también los array lists, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vimos los objetivos, vimos lo que íbamos a ver. Déjenme ver dónde nos quedamos, en página 7. Ya estamos viendo la declaración de un array, ¿verdad? Vimos que podemos, en la parte donde definíamos el tipo de datos, podíamos poner los corchetes para indicar que iba a ser un arreglo, ¿verdad? Y luego el nombre del arreglo, o como yo lo he visto y como más se utiliza, es que ponemos el tipo de datos y luego ponemos el nombre con los dos corchetes para indicar que se trata de un arreglo, ¿no? Entonces eso vimos ayer. La declaración formal es el tipo, los corchetes, el nombre del arreglo y el punto y coma para indicar que se ha terminado la instrucción. Vimos que para declarar un arreglo tenemos que reservar los datos en memoria porque un arreglo es fijo, no es dinámico como otro tipo de estructura, sino que es una estructura fija y por lo tanto tenemos que saber cuánto espacio vamos a ocupar de memoria. Por lo tanto, nosotros podemos crear un arreglo, eh, ¿verdad? A través de un constructor, o sea, tomando el arreglo como si se tratase de una clase. Entonces, ¿cómo hacemos? Podemos poner así el nombre del arreglo, ¿verdad? Recuerden que ya el arreglo ya está creado, o sea, recuerden que arriba creamos el arreglo, ¿verdad? Que era tipo data y que era de tipo doble, ¿no? Y de nombre data, ¿no? Entonces, aquí ya definimos el arreglo, pero todavía no lo podemos utilizar porque tenemos que indicar cuánto va a ocupar de tamaño. Entonces indicamos que data, que es el arreglo que definimos anteriormente, va a ser igual a una nueva estructura, ¿verdad? Una nueva estructura que va a ser de tipo doble y que va a tener 10 posiciones de memoria y el punto y coma para terminar la instrucción. Entonces, cuando hacemos esto de aquí, lo que estamos diciendo es que el arreglo data, ¿verdad? De nombre data que tenemos aquí, va a tener 10 espacios en la memoria, ¿no? Y esos espacios de la memoria van a estar numerados desde el 0 hasta el 9, porque por alguna razón aquí se comienza a contar desde el 0, ¿no? Entonces, y van a ser de tipo de datos doble. Entonces, ahorita sí, ya están reservados 10 espacios de memoria para el arreglo data. Bueno, vamos viendo la declaración y creación de un array. Para declarar el array y crearlo, o sea, ya reservar su espacio de memoria directamente, podemos utilizar la siguiente sintaxis. Primero, el tipo de datos, ¿verdad? Luego colocamos los corchetes para indicar que se va a tratar de un arreglo. Luego ponemos el nombre del arreglo. Luego ponemos que ese arreglo va a ser igual a una nueva estructura que va a ser de tipo doble y que va a ser una estructura de 10 elementos, ¿no? Y el punto y coma para finalizar. Entonces, aquí hemos declarado y aquí hemos separado su posición en memoria al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí hemos instalado, ¿no? Aquí, como los arreglos son considerados como si se tratase de una clase de tipo arreglo, entonces tenemos que utilizar aquí un constructor, ¿sí? Como crearíamos un nuevo objeto basado en una clase, ¿ya? Ya, entonces ya hemos hecho la declaración y creación de un arreglo, ¿verdad? Aquí creo que ya tenemos otra manera de inicializarlo. Entonces podemos declarar y asignar los valores iniciales de todos los elementos de un arreglo. Entonces miren aquí, está el tipo de dato integer. Los corchetes indican que va a ser un arreglo de números enteros. Aquí está el nombre del arreglo que se va a llamar primo. Y de una vez lo igualamos ¿a qué? Lo igualamos a una lista de contenidos. La lista de contenidos van a tener unas llaves, ¿verdad? Y van a tener los elementos separados por coma. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 elementos. Estos 4 elementos se los asignamos al arreglo
y automáticamente ahí estamos asignando los valores iniciales. A ver, entonces ahí creo que está lo que vimos, el arreglo, el nombre del arreglo primo, los elementos son de tipo integer, se reservan 5 espacios de memoria y los valores iniciales son 2, 3, 5 y 7, ¿no? Entonces, a partir de una lista, inicializamos el arreglo. Entonces ya van dos maneras de inicializar el arreglo. Ejemplos dice de declaración. Vamos a ver estos ejemplos. Creación y asignación de un array de 4 valores. Entonces aquí tenemos que este arreglo va a tener valores de tipo booleano, o sea, de verdadero y falso. Y se va a llamar resultados, y resultados va a ser una estructura de arreglo. Y sus valores van a ser igual a, tenemos una lista de elementos donde tenemos verdadero, falso, o sea, 4 elementos. Entonces el arreglo va a contener 4 elementos con estos valores de aquí. Y punto y coma para finalizar la instrucción. Por acá tenemos la creación y asignación de un arreglo de 4 valores de tipo doble, ¿verdad? Entonces aquí está el tipo doble, aquí tenemos los corchetes que indican que esto va a ser un arreglo, aquí tenemos el nombre del arreglo que va a ser de tipo notas, y el valor o los elementos iniciales del arreglo van a ser los elementos 100, 90, 80 y 75, es decir, 4 elementos, 4 valores de tipo doble que están en esta lista que está entre llaves. Y el punto y coma para indicar el final de la instrucción. Por acá tenemos la creación y asignación de un arreglo de cadena de 7 caracteres, ¿verdad? Entonces el arreglo va a ser de tipo string, ¿verdad? Y aquí tenemos días, que es el nombre del arreglo, y con los corchetes sabemos que va a ser un arreglo. Y los elementos van a ser, ¿verdad? La lista de elementos van a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, abreviado, ¿verdad? Y como se trata de valores de string, están delimitados por comillas dobles y cada elemento está separado por coma. ¿Sí? Si contamos, pues son 7 elementos que va a tener el arreglo días y que van a ser de tipo string. Entonces ahí hemos visto 3 ejemplos para inicializar arreglos. Ya, los arreglos o los array están numerados por un índice. Y ese índice va a ser de tipo entero. Y ese índice comienza por 0. Y va a ir progresando conforme se va adelantando los elementos. Y va a llegar hasta el tamaño del arreglo, ¿verdad? Por ejemplo, si el arreglo es de 5 elementos, va a llegar hasta el tamaño del arreglo menos 1, es decir, hasta 4. ¿Por qué? Porque comienzan a enumerarse por 0, entonces no llegan al tamaño del arreglo, sino que llegan al tamaño del arreglo menos 1, porque inician desde 0. Cuando se declaran, se construyen los arreglos de datos numéricos, todos los elementos se inicializan con 0. Es decir, si no inicializamos con valores, los valores están inicializados con 0, entonces ahí por lo menos nos ahorramos el trabajo de inicializar. Para los tipos de datos que de referencia de tipo string, estos se deben inicializar explícitamente. Es decir, aquí no se inicializan con 0 o con blanco, sino que están con null hasta que nosotros los inicialicemos. Para poder acceder a un elemento del arreglo, tenemos que utilizar el formato nombre del arreglo y entre corchetes el índice del arreglo. Recuerden ustedes que el índice del arreglo comienza desde 0 hasta la longitud menos 1. Entonces, cuando yo tengo aquí data de i, lo que estoy diciendo es que estoy accediendo al elemento que se encuentra en la posición i del arreglo. Bien, acceso a elementos de un array. Ya, miren, aquí tenemos un pequeño pedacito de código. Ahí está la definición de la función main, que es de tipo bool, que no va a retornar nada, va a ser estática, ¿verdad? Y va a ser pública, es decir, que puede ser aceptada, ¿no? Y estática quiere decir que no se va a mover. Dentro del cuerpo de main tenemos la definición de un arreglo denominado data, que va a ser de tipo doble, y luego a data se le asigna su estructura, que va a ser una nueva estructura de tipo doble de 10 elementos.
¿verdad? Y finalmente a data, en la posición número 4, se le va a asignar el valor de 35. ¿Sí? Entonces, en memoria se crea una estructura data, ¿verdad? Y esta estructura data se le asigna la estructura de valores, ¿verdad? Que van a ser de 10 elementos y esos elementos van a ir desde el 0 hasta el 9. Como son 10 elementos, ¿verdad? 10 menos 1, 9, porque comienza desde el 0. Y como aquí a la posición 4 le dimos el valor de 35, entonces aquí el índice 4, ¿verdad? Tiene almacenado el valor de 35, ¿no? Entonces, aquí creamos data, aquí le asignamos su estructura, y aquí a data 4 le pusimos el valor de 35. Ahí llegó Cuello, déjenme ver si Cuello tiene asistencia. Lo tengo que cerrar. Cuello. Ahí está Cuello. Casi digo que no era este curso. Ya, entonces ahí es lo que, cómo utilizamos en código y lo que ocurre en memoria, ¿no? Ya, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna inquietud. ¿No hay preguntas, jóvenes? Ya. Si no hay preguntas, entonces yo sigo progresando. Vamos a ver, dice números de índice del array, ¿verdad? Ya hablamos que los arreglos, mejor dicho, el índice de los arreglos comienza en 0, ¿verdad? Y así ocurre con algunos elementos. Y un arreglo de n elementos, ¿verdad? No sabemos cuántos, sabemos que son n elementos, tiene como rango de índice, ¿verdad? De 0 a n-1, eso ya lo vimos anteriormente. Entonces, retomando el ejemplo anterior, ¿verdad? Si yo declaro un arreglo que va a ser de tipo doble y que va a tener una estructura de 10 elementos, el índice va a comenzar con 0, ¿verdad? Y el índice va a terminar a la n-1, o sea, son 10 elementos, menos 1 quedaría 9. Entonces, ahí está, ¿verdad? Comienza de 0 y termina en 9. Ojo con eso ahí porque a veces uno se equivoca. Ya. Longitud del arreglo. Eh, Dice, un array sabe cuántos elementos puede almacenar porque por eso se definieron, ¿verdad? Y ustedes como definieron el arreglo, ustedes saben la longitud de ese arreglo, ¿no? Pero, si no se acuerdan o lo quieren consultar o quieren estar seguros, pueden utilizar el método length, ¿verdad? El método length les va a devolver el tamaño del arreglo. Para utilizar el método length tienen que utilizar el arreglo, que acuérdense que el arreglo, como lo inicializamos con new, es tratado como si se manejase como un objeto. Entonces, el arreglo con el que hemos trabajado se llama data. Para conocer el tamaño de data, vamos a poner la palabra data, que es el nombre del objeto que mantiene el arreglo, punto length, ¿verdad? Donde este length me va a traer el tamaño del arreglo, ¿no? Y podemos utilizarlo para comprobar el rango del arreglo y prevenir pues de que no nos salgamos del rango, ¿no? Aunque nosotros ya lo conocemos, pero partimos del supuesto de que no lo conocemos, ¿no? Entonces aquí está, bueno, aquí está una variable i que va a valer 10, que es de tipo entero, y un valor que va a ser igual a 34. Value que va a ser de tipo entero, ¿verdad? Y que vale 34, ¿no? Entonces ahí estamos utilizando en una sola línea, estamos inicializando la variable i y la variable value. Luego creamos un arreglo llamado data que va a mantener datos doble y que va a ser igual a un nuevo doble de tamaño 10. ¿Sí? Entonces aquí ya sabemos que el tamaño de este arreglo va a ser de 10. Y luego hacemos lo siguiente. Preguntamos un if. Si 0 es menor o igual que i,
¿verdad? Perdón, si I es mayor o igual que 0, ¿verdad? Tenemos que leerlo al revés. Si I es mayor o igual que 0, ¿verdad? Y ahí tenemos un operador lógico y, el operador de conjunción, y si I es menor que la longitud del arreglo, ¿verdad? Recuerden que la longitud del arreglo es 10 por definición, entonces este len me va a retornar 10, ¿verdad? Entonces aquí estamos diciendo que si I es mayor o igual a 0 y menor o igual a la longitud, si esto es 10, ¿verdad? Y vendría a ser máximo 9. ¿Qué es lo que hace este programa? Lo que hace este programa es que al arreglo data, en el índice I, le asigna el valor value, que en este caso es 34. ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Lo que está validando aquí es que el índice I no sea negativo y que el índice I no sea 10 o superior, porque estaría fuera de rango. ¿Sí? Entonces estamos validando aquí no caer fuera de rango. No sé si está ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, inquietud, duda? No me dicen nada. Déjenme ver aquí qué me han escrito. Ya solo el nombre. Ya, entonces sigo avanzando, ¿ya? Entonces simplemente hemos utilizado el len para validar que el índice no se salga de rango. Referencias a array, ¿no? Dice, diferencia entre la variable array, que viene a ser el nombre del arreglo, ¿verdad? O sea, ahí le pone como nombre del manejador, y el contenido del array, que viene a ser la memoria donde se almacenan los valores, ¿no? Entonces, este vendría a ser la variable array, en este caso se llama score, ¿verdad? Y este vendría a ser el contenido del arreglo, que en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos que van a ser de tipo int, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros creamos, en este caso, el arreglo score, que va a ser de tipo entero, y con los valores 10, 9, 7, 5, 4 y 5, lo que estamos haciendo es que estamos creando que el contenido del arreglo van a ser 5 elementos. Dice, una variable array contiene la referencia al contenido del arreglo y la referencia es la localización del contenido del array en la memoria, ¿no? Es como que hace una separación, ¿verdad? Entre la referencia o la posición inicial, ¿verdad? Y ya la dirección donde se encuentra el dato, o en este caso los valores, ¿sí? Es lo que está tratando de separarlo como dos conceptos. Ya, alias de los arrays. Dice, se puede hacer una referencia de un array que se refiere al mismo contenido de otro array. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. A ver si puedo subir un poquito más. Ya, aquí tenemos la definición del arreglo score, que va a ser de tipo integer, que va a tener 5 elementos, de una vez inicializar con los elementos. Y aquí tenemos el arreglo values, que va a ser un arreglo de tipo integer, y que va a ser igual a, score, o sea, el arreglo anterior, ¿no? Entonces, el nombre como tal, el identificador como tal, es la referencia al arreglo, ¿sí? O sea, es como que la dirección base, ¿verdad? Por lo tanto, values va a tener la misma referencia al mismo contenido del array. Es como que si los estuviera copiando, ¿no? Entonces, score apunta a esta dirección de memoria, donde a partir de aquí están los elementos, y values, que recibe el valor de score, que era la dirección de memoria que apunta hacia los mismos elementos, ¿verdad? Tiene la misma dirección y por lo tanto también apunta a los mismos elementos, ¿no? Dice aquí, una variable array especifica la localización del array. Al copiar la referencia se consigue una segunda referencia al mismo array, ¿no? Entonces, aquí lo que se ha copiado es las direcciones de memoria, pero el contenido de memoria es el mismo, está compartido. Ah, por cierto, ya nos quedan 10 minutos, 8 minutos. Entonces, yo voy a copiar aquí sus asistencias y cuando se cierre, nos volvemos a conectar inmediatamente.
Ahí estoy copiando sus asistencias. Ya, entonces ya copié sus asistencias, entonces cuando se cierre nos volvemos a conectar inmediatamente, ¿no? Vamos a ver si podemos avanzar, todavía nos quedan 8 minutos. ¿Cuáles son los errores más comunes con el array? Los errores más comunes cuando estamos manejando array, ¿verdad? Son los errores de límite, es decir, el manejo del índice, ¿verdad? Porque a veces comenzamos desde el 1 y tratamos de llegar al máximo y eso es un error. Entonces, error, acceder a un elemento inexistente, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya la clase OBunch, ¿verdad? Aquí dentro de la clase OBunch tenemos el arreglo data, que es una estructura de 10 elementos de tipo doble, y aquí al elemento data de índice 10 le asignamos el número 100. Pero el problema es que en la memoria no hay elemento 10, hay elemento 9. Entonces, este es un típico error de que tratamos de acceder a un arreglo que no existe, ¿no? Entonces nos daría un error de que dicho elemento no existe. Recuérdense que los arreglos son estáticos y no son dinámicos. Ya, ahí está el mensajito que saldría. Dice java.line.arrayIndex.osBound_exception, ¿no? O sea que el índice del arreglo está fuera de su rango, ¿verdad? Y dice excepción 10, ahí nos pone el número del índice, y dice act of bound.main, ¿no? Entonces ahí nos dice cuál es la línea que nos está causando el problema. Sería línea 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, casi como que la línea no coincidió. Ya, entonces este sería el error que tendríamos si manejamos mal el índice. Seguimos con los errores comunes al manejar arreglos, ¿verdad? Array sin crear. A veces también podemos definir el arreglo, ¿verdad? Pero nos olvidamos de reservar sus espacios, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que hemos creado el arreglo data, que va a ser de tipo doble, pero no hemos definido su tamaño. Y entonces, en ejecución, decimos que data, ¿verdad?, de índice 0, o sea, en la primera posición de memoria, es igual a 29.95. Pero resulta que como nunca reservamos el espacio en memoria, estamos tratando de guardar un dato que el programa no ha preparado dicho dato. Por lo tanto, nos va a salir un error de datos sin inicializar, ¿no? El error que saldría sería Java inutilizable.java, ¿verdad? Variable data min no has been inicializada. O sea, no ha sido inicializada la variable data, en este caso de índice 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer para corregir el error? Lo que tendríamos que hacer es definir el arreglo de tipo doble y reservar su tamaño en la memoria. ¿Cómo lo reservamos? Ponemos data es igual a new doble de 10, es decir, que decimos que data va a recibir una estructura de tipo doble de tamaño 10, de 10 elementos. Entonces, cuando hacemos data de su índice 0 es igual a 29.95, como ya está separado el espacio en la memoria, ya puede almacenar en la posición número 0 el valor de 29.95. Ya, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Todavía nos quedan 4 minutos. Esos son los errores que generalmente encontramos. Ahora aquí nos hacen recomendaciones para la codificación. Dice, declarar las dimensiones de los arrays utilizando constantes para facilitar las modificaciones. Entonces, ya cerré la flechita. Ya, miren, aquí estamos creando el array que es de tipo integer, que se llama edades. Y este array lo vamos a inicializar, ¿verdad? Pero
en vez de poner literalmente el número, ¿verdad? Para reservar las posiciones, nosotros podemos utilizar, en este caso estamos utilizando una constante, utilizamos el identificador final para indicar que eso no se va a mover, que va a ser de tipo integer, y ponemos el nombre, generalmente las constantes las ponemos con mayúsculas, entonces ponemos array size, o sea, tamaño del arreglo, y en este caso lo inicializamos con 1000. ¿Verdad? Entonces, estamos creando este identificador que va a valer 1000, que va a ser de tipo entero y que no se va a modificar. ¿Sí? Entonces, funciona como una constante. Esta manera, esta variable de aquí, o esta constante de aquí, porque ya es una constante, cuando creamos el arreglo entero, utilizamos la variable. Es como que si pusiéramos directamente los 1000. Pero, ¿qué es lo que conseguimos? Lo que conseguimos es que si el día de mañana esto tiene que subir a 5000, simplemente cambio la constante y todas las definiciones de los arreglos se cambian al tamaño, ¿sí? Es decir, es una manera de ahorrar código. Bien, cuando se utiliza el for para el recorrido de un array, ¿verdad? Podemos utilizar el método array.length para saber el tamaño del array, ¿no? De la condición for. Entonces aquí tenemos un pedacito de código donde declaramos el arreglo de edades, ¿verdad? Que va a ser un arreglo de tipo integer que va a tener 100 posiciones en memoria. ¿Sí? Luego hacemos un for donde utilizamos la variable, el índice i, que va a ser el tipo entero y que inicializamos con 0, y que vamos a seguir ejecutando mientras i sea menor que edades.len, es decir, mientras sea menor que el tamaño del arreglo. Luego incrementamos i en 1, es decir, que vamos a ir desde 0 hasta 99, ¿verdad? Porque como edades, la longitud de edades es 100, ¿verdad? Pero como aquí dice que mientras sea menor, entonces el número menor va a ser 99. Entonces vamos a ir de 0 a 99. ¿Qué me permite esto? Me va a permitir recorrer el arreglo desde 0 a 99 e ir haciendo operaciones con los elementos que están dentro del arreglo, ¿verdad? Sin tener que poner la constante, ¿verdad? Sino que directamente utilizo la longitud del array. Nos queda un minuto, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, inquietud o duda. Nos queda menos de un minuto. Ya, si no hay preguntas, entonces a lo que se cierre, nos volvemos a conectar inmediatamente. Ahí está entrando Carmen, pero ya por gusto, porque ya se va a cerrar. Ya, y ahí venimos con este tema de acá. Ya, yo ya copié su asistencia, entonces por eso no hay problema. Saben que ahora que me fijo, veo que nomás están conectados 1, 2, 3, 4 nada más están conectados. Y en asistencia yo creo que puse a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que se me han dado la fuga. Interesante. Interesante, ¿no? ¿Qué será? Porque es San Sábado.